Oremos y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tu infinito amor es poderoso, es grande, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites para bendecir tu presencia, para bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque solo tú mereces toda la gloria y la honra. En este día, Señor, nos preparamos para que tú hables a nuestro corazón. Gracias por cada alabanza, porque te podemos adorar con toda la libertad. Señor, gracias a que tú, Dios, nos das esa libertad. Esa libertad, Señor, es gracias a ti. Es gracias a lo que hiciste por nosotros en la cruz. Por eso te quiero pedir, Señor, en este día, que tú te manifiestes, que tú bendigas, que tú te glorifiques sobre los corazones, sobre las vidas, y que nos haga, Señor, Padre Celestial, estar más unidos a ti. Renueva nuestras fuerzas y danos, Señor, la capacidad de comprender, Padre Celestial, tu palabra. Señor, bendícenos y hoy sé tú renovando, Padre Celestial, en nosotros, Señor, tantas cosas, tantas áreas que necesitan ser renovadas, que necesitan fortalecerse, Señor. Y sabemos que solo contigo encontramos esa fortaleza. Te damos gracias por la familia, porque la familia es tu voluntad. Te damos gracias por los hijos, por la esposa, por el esposo. Te damos gracias, Señor, porque tú, Padre Celestial, continúas hablándonos y nos sigues, Señor, retando a que seamos mejores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a tener una ceremonia muy especial y es la ceremonia de presentación de niños. Amén. Levanten la mano los papás que van a presentar a sus hijos. Bienvenidos. Para nuestra siguiente celebración también van a haber padres que van a presentar a sus niños. Así que es una bendición poder estar aquí. Pero para hablar de hijos, de retoños, del fruto del amor, ¿cuántos de los que están aquí tienen todavía a sus padres vivos? Levanten la mano, por favor. Gloria a Dios. ¿Cómo es la relación de usted con ellos? ¿Buena? ¿Mala? ¿Cuántos de los que están aquí viven con sus papás todavía? Ya no. Ok. Una bendición vivir, ¿no? Una bendición vivir con los papás. Le quiero preguntar, esta pregunta es para los adultos y los jóvenes, ¿no? Usted cuando era niño, ¿cómo era como hijo? ¿Era de los buenos? ¿Era de los casposos? ¿Era de de los regulares, de los malos? ¿Cómo se cataloga usted hoy que es adulto? ¿De un poquito, todo de un poquito? ¿Sí? Uno a veces piensa, ¿no? Y uno dice, no, yo no fui muy buen hijo. Yo fui, yo fui regular. Yo le sacaba mucho la piedra a mi papá, a mi mamá. Creo que algunos podríamos decir eso. Otros dirían, no, a mí me dejaban en un lado y ahí me encontraban. ¿Sí? Me dejaban sentadito ahí y ahí yo estaba, ¿sí? Decía un predicador un día, si usted quiere que su hijo pequeño se quede quieto, no tenga hijos, cómprese un peluche. Y tiene como razón, ¿cierto? Bien, le quiero contar una anécdota. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, cuando yo estudiaba en la escuela, la primaria, había una familia muy particular en la vereda. No voy a nombrar al señor porque posiblemente nos vea y entonces me meto en problemas. No, mentiras. Era un vecino que había y él tenía muchos hijos. Estoy hablando de que tenía alrededor de 8 o 9 hijos para esta época y él era de muy bajos recursos. Estoy hablando del campo, la escuela rural que había en esa época allí. Y recuerdo que la mayoría de sus hijos pues estudiaban en la escuela, pero estos chinos eran una caspa de chinos. De verdad, no estoy exagerando. Un día recuerdo tanto que uno de ellos, estábamos en plena clase en el salón, no era tan grande la escuela, y entonces él se salió del salón y cogió piedras y comenzó a tirárselas al salón porque sí. Y todos nosotros allí así asustados y empezó a romper los vidrios del salón, de las ventanas, comenzó a romperlos y la profesora en esa época, como pudo, mandó al más grande para que fuera y le avisara al papá que viniera a controlar a su hijo porque ni ella lo pudo controlar. Llegó el papá del muchacho que le cuento y ese señor le ha sabido dar una tunda a ese muchacho delante de todos nosotros. Y todos nosotros así y eso le daba pero con ganas. Y él decía que sus hijos eran tremendos. Y sabe, la Biblia, la palabra del Señor nos habla mucho de los hijos. Nos habla mucho, extremadamente demasiado nos habla de los hijos. Y nos coloca en diferentes paralelos hijos buenos, hijos regulares, hijos malos, hijos complicados, hijos no tan complicados. De todo. En la Biblia encontramos de todo. Específicamente le quiero contar
de 3 hijos. De 3 hijos, esta no es la predicación, pero se los cuento. Se dice que toda persona que es hijo, todos los que estamos aquí, le hemos causado a nuestros papás 3 cosas, 3 sentimientos. Estoy hablando de Caín, Abel y Set, así como Adán y Eva. Todo hijo le ha causado a su papá vergüenza, lo que le causó Caín a sus padres. ¿Usted recuerda un acontecimiento donde usted le causó vergüenza a sus papás? ¿Sí o no? Ay, mira, iba a decir, no, yo era un angelito. Yo creo que todos aquí recordamos una situación donde pusimos en vergüenza ¿a quiénes? A nuestros padres. Abel representa el dolor. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos causado dolor a nuestros papás? Yo creo que todos, ¿cierto que sí? Todos de alguna manera le hemos causado dolor a nuestros padres. Y Set, el último hijo nombrado en la Biblia, ¿no? Porque ellos tuvieron más hijos, es el hijo de la alegría. Porque también, ¿cuántas veces usted a sus papás les causó alegría? ¿Verdad que sí? Se dice que todo hijo causa estos 3 sentimientos en sus padres: vergüenza, dolor y alegría. ¿Recuerda usted causar alguno de estos 3 en su papá y en su mamá? Yo creo que sí. Pero Dios, en la palabra del Señor, tiene un concepto específico acerca de los hijos. Él quiere que los veamos y los tratemos de una manera especial. Algunos dirán, esta palabra no es para mí porque yo no tengo hijos. Te quiero decir que también es para ti porque tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, al estudiar esta palabra, no solo estamos hablando a los padres, a los hijos, sino también estamos hablando a toda persona que está aquí sentada que es hijo. Si aún tú no vives con tus papás, esta palabra es para ti. Y si aún ya tú no tienes a tus papás en vida, aún esta palabra es para ti porque tú eres hijo de Dios. Entonces tienes una responsabilidad con tu padre. Amén. Encuentro en la palabra una porción que me habla cómo son y cómo deben ser los hijos según Dios. Esta palabra es un reto para cada uno de nosotros, porque al conocer cómo quiere Dios que sean los hijos, entonces nos compete darle gusto a Dios, como Él nuestro Padre, para hacer como Él quiere. Ahora, esta palabra no es solo para con nuestro Padre Celestial, sino para aquellos que tenemos todavía nuestros padres, entonces serlo con ellos y ser hijos ideales. ¿Ser qué? Ese es el título de la enseñanza para nosotros esta mañana. Hijos ideales. Díganle que está a su lado. Hijos ideales. Esta es la palabra para nosotros el día de hoy. Y este es un mensaje retador para todos los que estamos aquí, especialmente para los padres que están criando o están en la etapa de criar a sus hijos aún. Específicamente hablamos a nuestros queridos padres que esta mañana se disponen a presentar sus hijos. Esta es una palabra para nosotros, es una palabra para todos nosotros. Y les quiero invitar que por favor me acompañe al Salmo 127, por favor. Salmo 127 y Salmo 128. Vamos a estar en los 2 salmos. Ya le voy a explicar por qué razón. Hijos ideales. Es el título de esta enseñanza para nosotros hoy. Salmo 127, 1. Amén. Muy bien. Leámoslos, por favor. Leámoslos rápidamente estos 2 salmos. Vamos a leerlos de corrido. Salmo 127 y Salmo 128. Entonces, le pido que por favor esté muy atento a la lectura de la palabra. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son ¿qué? Otra vez, herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme ¿a quién? A Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá como bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa.
tus hijos como qué, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y último versículo. Y veas a los hijos de tus hijos. ¿Y veas a qué? ¿Cómo se les llama a los hijos de los hijos? Nietos. ¿Cuántos quieren ver sus nietos? Aleluya, ¿cierto que sí? Dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre ¿quién? Israel. Amén. Permítame contarle que estos dos salmos que acabamos de leer, para los judíos es uno solo. Es un solo salmo. Por eso lo leímos los dos. Y este salmo es considerado el salmo de la familia. ¿Cómo es considerado? El salmo de la familia. Si hay un salmo, si hay una palabra para referirse a la familia, es este salmo. Permítame explicarle. Si nos devolviéramos a los primeros dos versículos del 127, vamos a encontrar edificar la casa. A esto se le conoce como el inicio de la familia, iniciar la familia. Luego encontramos la llegada de los hijos en el versículo 3 al versículo 5 del Salmo 127, cuando nos habla que los hijos son herencia. Entonces empieza el Salmo hablándonos del inicio de la familia, luego la llegada de los hijos, luego en el Salmo 128, los primeros 4 versículos, nos habla ya no de un hijo pequeño, sino de un hijo adulto. Entonces nos habla del crecimiento de los hijos y por último termina el Salmo desde el versículo 5 al versículo 6 hablándonos de la vejez. Que ojalá puedas ver los hijos de tus hijos. ¿Nos habla de qué? De la vejez. Y nos cuenta la historia, los dos salmos, del diseño de Dios, de lo que debería ser la familia para el Señor. Pero nosotros hoy, específicamente, nos vamos a centrar en este salmo, en la parte que nos habla de los hijos. ¿En dónde nos vamos a centrar? En la parte de los hijos. En el concepto espiritual y en el concepto celestial que Dios tiene de los hijos. Por eso, a continuación, veamos cómo son los hijos ideales según Dios. ¿Amén? A continuación, vamos a ver cómo son los hijos ideales según Dios. ¿Está preparado? Recuerde que esta palabra es un reto para usted como hijo, para que usted sea hijo ideal de Dios, para que usted sea hijo ideal de su papá y de su mamá, para que usted, papá, críe hijos ideales. Amén. Esta palabra es para todos. Volvamos entonces, por favor, para encontrar la primera manera o la primera forma en que son los hijos ideales según Dios. Versículo 3 del Salmo 127. Amén. Hablemos de la llegada de los hijos. Y dice el texto. He aquí, ¿qué dice el texto? Herencia de Jehová son ¿qué? Cosa de estima el fruto de ¿qué? Hasta ahí. Únicamente el versículo 3. Nuevamente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Y aquí encuentro la primera manera en que son los hijos ideales según Dios. Primero, son premios. ¿Qué son? Dígale que está a su lado. Los hijos son premios. Le quiero decir, mi hermano, que me llama directamente la atención este salmo por un acontecimiento. Los salmos particularmente son escritos como prosa, como poesía. Y en los salmos hay mucho símil o metáforas. ¿A qué me refiero? Le cuento uno, Salmo 91, ¿no? El que habita el abrigo morará bajo la sombra del... Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿cierto? En ese texto, si usted lee los salmos, usted va a encontrar muchas comparaciones, muchos símil o muchas metáforas. Es decir, se nos habla de que Dios tiene alas y bajo tus alas estará seguro. Nos habla de metáforas o nos habla de ejemplos para que nosotros comprendamos. Otro salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Se nos está comparando con un ¿qué? Entonces, cuando usa esas figuras literarias, esos ejemplos, a eso se le llaman metáforas. Pero cuando hablamos de los hijos, en el Salmo 123, siendo un salmo, no usa metáfora, sino que es directo. ¿A qué me refiero? A que el salmista y Dios tienen una intención con hacerle saber a todo hijo que es un premio.
¿Amén o no amén? No usa literaciones, es decir, es directo para hablar el texto y decirnos que si algo es herencia de Jehová son los hijos. No pone arandelas, es claro. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios quiere que sepa todo ser humano, todos los que están aquí sentados, que un hijo ideal o un hijo es un premio. ¿Amén o no amén? ¿Para quiénes? Para los padres. Y yo le quiero decir a todos los papás que están aquí, si Dios te dio la bendición de tener un hijo, ese hijo es un premio. ¿Amén o no amén? Algunos dirán, pastor, usted no sabe la piedra que me saca mi hijo. Algunos dirán, el hijo a veces me saca canas. Sí, estamos de acuerdo, nosotros también le sacamos canas al Señor. Pero aún así, la palabra no deja de decir que sea lo que sea el hijo desde el principio es un premio. ¿Amén o no amén? Hijos que están aquí, ustedes para sus papás son premios. Son premios. Y permítame explicarle esto. En el texto encuentro dos calificativos para los hijos. El primero, herencia de Jehová. Herencia. He aquí, herencia de qué. Una herencia. Una de las mejores herencias, según la Biblia, que puede recibir un ser humano es un qué. Un hijo. Y también usa otro calificativo y es cosa de estima. Entonces cuando usted le dice a su hijo, esa cosa, termine la frase, cosa de, amén. Cuando el texto habla de cosa de estima, está hablando de recompensa. En otras versiones dice, los hijos son una recompensa de parte de Dios. Es decir, que el más interesado y el más feliz porque usted tenga hijos es ¿quién? El Señor. Y escúcheme esto, aquí voy a decirle lo siguiente. Cuando veamos a los hijos como premios, según el concepto de Dios, entonces serán hijos ideales. ¿Amén o no amén? Eso es lo que Dios está hablando hoy a nosotros. ¿Y por qué nos habla de esto? Nos habla específicamente de un punto en la vida. Y nos está hablando de la identidad. De la identidad. Y permítame contarle por qué. Porque nos está dando una identidad no solo terrenal, sino celestial. El texto me habla incluso, este texto me está hablando incluso de la concepción. Me estoy refiriendo a la manera en que fueron concebidos los hijos. Y para nadie es un secreto que a veces los hijos se conciben y que los padres no los desean. ¿Cuántos de los que estamos aquí no fuimos deseados por nuestros papás? ¿Cuántos de los que estamos aquí, como ya hijos grandes y mayores, no fuimos deseados por nuestros padres? ¿Cuántas mamás conocemos en este momento que están embarazadas y que no desean tener sus hijos? ¿Sabe? Este texto me habla aún de la concepción. No importando, escúcheme, no importando la forma en que se haya concebido el hijo. No importa para Dios eso. Lo importante es que si Él le dio la vida, haya nacido en el lugar que haya nacido, de la forma en que haya nacido, es un premio. ¿Amén o no amén? Y yo le quiero decir eso ¿por qué? Porque usted me creería si yo le cuento que hay muchas personas que tienen mucha rabia contra sus papás porque crecieron siendo aborrecidos. Hay muchas personas que crecieron siendo aborrecidas. Hay muchas personas que crecieron en maltrato, que desde el vientre no fueron deseados. No sé si usted conoce casos específicos, pero este texto es tan interesante que me dice que desde el principio el pensamiento de Dios para todo aquel que tuviese un hijo fuese que ese hijo fuese un premio. Y yo quiero tocar un texto y yo quiero tocar un tema muy delicado y es, un hijo es un premio, escúcheme, aún si fue concebido por una violación. Y es duro decirlo porque no es fácil, pero el niño, ese ser humano, no tiene la culpa. O él pidió nacer. En el cielo, Dios estipuló que los hijos fuesen premios. Y cuando un papá, una mamá, ve a un hijo como lo que es, como un premio, entonces se convierte en un hijo ideal. ¿Amén o no amén? Padres que están aquí, que tienen sus hijos, cuidado con lo que sintieron o están sintiendo por sus hijos. Porque muchas veces, o escucho muy particularmente en este oficio de pastorear, uno escucha mucho. A veces dicen las mamás, abren su corazón o papás y dicen, gloria a Dios por mi hijo, pero yo tenía proyectos.
y nació el hijo, pero hay una sensación de ya no voy a realizarme en la vida, ya no puedo estudiar, ya no puedo realizar. A eso me refiero, cuidado con lo que estás sintiendo por tu hijo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no deja de decir que los hijos son premios. Amén. Hijos, cuidado con lo que sintieron o están sintiendo de sus padres. Porque ¿cuántos hijos que los que están aquí? Ayer precisamente hablaba con una persona ya adulta que odia a su mamá. La odia con todas las fuerzas de su corazón. ¿Por qué? Porque su mamá desde niña, desde que nació, siempre fue a un lado, siempre la castigó, siempre le dio malos tratos, le dijo, maldigo el día en que usted nació, cosas así. Y esta mujer creció queriéndose matar, queriéndose suicidar. Hoy en día tiene hijos y tiene una rabia en su corazón por su mamá. Esto pasa y esto es real. Pero la Biblia aún así nos dice que los hijos son ¿qué? Premios. Y yo le quiero invitar a todos los que estamos aquí que entonces en este orden de ideas miremos hoy el concepto del creador. Yo no sé usted qué sienta contra sus padres. Yo no sé cómo fue la crianza de los adultos que están aquí, papás que están aquí, que están criando a sus hijos. Hay que mirar a los hijos conforme el concepto que Dios tiene de ellos. Hijos que estamos aquí, que ya de pronto no vivimos con nuestros padres. Gloria a Dios porque llegamos a sus caminos. Y en Dios, Él decidió llamarnos también hijos, adoptarnos, porque Dios sabe que los hijos ideales son premios. ¿Amén o no amén? Usted es un premio. No, pero créase el premio. Usted es un premio, mi hermano. Dígale al que está a su lado y dígale, tú eres un premio. A pesar de lo que haya pasado, de la manera en que te hayan criado, de la forma en que te haya vivido, aunque te hayan señalado, aunque tu familia te haya dicho no sirves, tú eres un premio según Dios. ¿Amén o no amén? Piensa en lo que Dios dice. En el versículo 3 que acabamos de leer, un texto muy interesante, existe la razón por la cual Dios permitió que nacieras. Es una justificación. Dios está diciendo, todo hijo que nazca para mí es un premio. Este texto es una justificación. Los hijos son promesas incluso de bendición, aunque no sean fáciles. Aunque no sean fáciles. Y este versículo contiene el diseño de Dios. Permítame contarle para pasar al segundo principio. Este versículo es un versículo que nos cuenta la vida de una persona antes de que nazca. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. En otras palabras, Dios se está cerciorando. Todo aquel, como me pongo de ejemplo para que me entienda, yo no tengo hijos, pero si yo quiero tenerlos y leo este salmo, Dios me está diciendo que si yo quisiera tenerlos, me dice de antemano que son. Antes de que mis hijos nazcan, ya Dios me está enseñando qué son cuando nazcan. Aquel que no tiene hijos y que quisiera tenerlos, ya Dios le está diciendo de antemano qué son si los quiere tener. Y también nos está diciendo el texto, para los que ya los tienen, ¿qué son los hijos? Por si no han pensado que son premios. Y también el texto nos enseña a todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, levanten la mano los hijos de Dios. ¡Aleluya! Usted que es hijo de Dios, Dios te dice de antemano qué piensa de ti. Y Dios piensa de ti, que eres su premio. Qué lindo concepto, ¿no le parece a usted? Este versículo obedece a dos principios en la Biblia. El primero, al principio de Génesis de la multiplicación. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Una de los órdenes que le fue. ¿Y multiplicados no es hacer hijos? Claro, este versículo invita, está diciendo, los hijos son un premio para aquel que los tenga. Y también está diciendo, y quiero que Juliancito me ayude rápido a buscar estos versículos tan hermosos que enamoran mi corazón para el Señor, ojalá el suyo también. Jeremías 1:5. Miren lo que dicen estos textos que obedecen al Salmo 127. Miren lo que dicen esos textos. Allá. Antes que te formase, ¿dónde? ¿No le parece un texto hermoso? Escuche lo que dice. Antes que te formase, ¿dónde? Si tan siquiera que la semilla haya sido puesta en el óvulo, ya Dios está diciendo algo de los seres humanos antes de que nazcan. Antes que te formase en el vientre, ¿te qué? ¡Wow! Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a quienes. Si Dios ya sabe para qué nació usted, si alguien sabe para qué nació usted, es Dios. Otro texto, Isaías 49:1. Miren lo que dice este texto.
Textos que me hablan de que los hijos son premios. Mire lo que Dios piensa antes de que un ser humano nazca. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó ¿desde dónde? ¿Desde que nací? Desde antes. Me llamó desde el vientre, desde las entrañas. ¿De dónde? Tuvo mi nombre ¿en qué? En memoria. ¡Qué texto tan lindo! Isaías está hablando de su llamado, está hablando de que Dios lo llamó, si tan siquiera desde antes de que naciera. Por eso, ninguno de los que está aquí es un error, porque los hijos son premios. Amén. Y último texto, no lo me puedo ir sin nombrar ese texto. Salmo 139, versículo 13 y 14. Miren lo que dice este salmo escrito por el rey David. Porque tú formaste mis ¿qué? ¿A qué se refiere las entrañas? Todo lo de por dentro. Tú me hiciste en el vientre ¿de qué? Y siguiente. Te alabaré porque formidables, maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe ¿qué? Hay un texto en la Nueva Traducción Viviente en el versículo 14 que me encanta como dice. Dice, Señor, estoy maravillado porque me hiciste enteramente complejo. ¿Qué texto? ¿A qué voy a decirle esto? Que todos los versículos que nos hablan del ser humano antes de que nacieran, no importando la forma en que fueron concebidos, escúcheme, Dios piensa lo mismo de ellos. Son premios. ¿Amén o no amén? Ningún ser humano que nace en el mundo fue una casualidad. Ay, se me coló, dijo Dios. Ay, nació. Ese no tiene ni por qué nacer, pero bueno. No importa la forma de la concepción, según la palabra, lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Y Dios piensa hoy que tú eres ¿qué? Un premio. ¿Amén? Muy bien. Segundo, rápidamente, versículo 4 del Salmo 127. Hasta aquí hemos visto cómo son los hijos, según Dios, los hijos ideales. Y según Dios, los hijos ideales, primero, son premios. ¿Amén? Segundo, versículo 4, me encanta este versículo. Como saetas en manos del ¿qué? Del valiente, así son los ¿qué? Los hijos habidos, ¿dónde? ¿Cuántos papás aquí fueron papás jóvenes? Levanten la mano. Estamos hablando de jóvenes de 30 para atrás. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que es una bendición ser papá joven. Pero no lo malinterpreten jóvenes, ¿no? Pilas, ¿no? Porque pues, el pastor nos enseñó que tocaba... No, señor. No, pilas. Pilas, ¿cierto? No. Cuidado. Ahora sí, la Biblia dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos ¿qué? Yo siempre le voy a contar, yo siempre quise tener mis hijos antes de los 30 y tengo 27. Santo Jehová, Padre Celestial. Toca empezar a orar más fuerte. Bueno, ¿habidos dónde? En la juventud. Versículo siguiente, versículo 5. Dice, mire lo que dice. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los que enemigos a la puerta. Aquí encuentro, entonces, según Dios, los hijos ideales son, primero, premios. Lo segundo, proyecciones. ¿Qué son? Me encanta esta palabra, dígala que da a su lado. Proyecciones. ¿A qué me refiero? Como es costumbre, versículo 4, por favor, como es costumbre en los salmos, ahora sí se usan metáforas y se usan símil. Como saetas. ¿Usted sabe qué es una saeta? ¿Qué es una saeta? Una flecha, sí señor. El arco y la flecha, ¿no? La flecha, eso es una saeta en lenguaje español, según Reina Valera. Y en esta parte se nos compara que un hijo es como una flecha. Un hijo ideal sería una flecha para Dios, una saeta. Dios quiere que sepa todo ser humano que un hijo es una proyección. Permítame explicarle. El calificativo que ahora Dios le da a los hijos es de flecha. Y la flecha es un arma. La flecha es un arma específicamente contra los enemigos. Ahora, también dice en el versículo siguiente, y aquí no vamos a literalizar, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. ¿Usted sabe qué es la aljaba? ¿No sabe? La aljaba, ¿usted ha visto películas donde el cazador guarda las flechas? Ese bolsito que lleva atrás se llama aljaba, ¿donde las qué?
donde las guarda. Entonces la aljaba particularmente cabían 7 flechas, ¿no? Entonces le está diciendo más o menos el salmista, gloria a Dios por aquel que tiene hartos hijos. Pues le quiero contar que mi papá, pues mi abuelo Ibardo, tuvo 13. Su aljaba fue de 13 flechas. ¿Cuál fue? ¿Alguien aquí también que su papá ya tenía hartos? ¿Cuántos tuvo? ¡Oh! Esa aljaba era doña Aljaba, ¿no? ¿Cuántos? 15. Ya mi papá, mi abuela tuvo 13, ya mi papá tuvo 3, no más. Yo espero tener por ahí. Ya mi aljaba ya no me da para tener 7 o 13. Está bien, pero aquí lo importante es hablar, escúcheme, de la flecha. Y la flecha es esto, escúcheme. La flecha específicamente tiene una función y es llegar donde el arquero no pudo llegar. Amén. Es llegar donde ¿qué? Donde el arquero, la persona que la lanza, no puede ¿qué? Llegar. Entonces el arquero llega porque envió a su flecha. Escúcheme lo que le quiero decir. Nuestros hijos, los hijos fueron diseñados para que lleguen donde sus padres no alcanzaron a ¿qué? A llegar. A esto se les llama proyección. Lograr cosas grandes o gigantes que nosotros no podremos lograr como padres. Alguien dijo, escúcheme esto, que si un padre no deja mejor a sus hijos de lo que sus padres lo dejaron a él, perdió el tiempo en la tierra. ¿Lo entendió o no lo entendió? Otra vez. Si un padre no deja mejor a sus hijos de lo que sus padres lo dejaron a él, perdió su tiempo en la tierra. Cuando hablamos de proyección, estamos hablando de impulsarlos para que nuestros hijos lleguen más lejos de lo que nosotros como papás hemos ¿qué? Llegado. A eso se le llama proyección. Y un hijo ideal es un hijo proyectado. Es un hijo que lo estoy proyectando, lo estoy criando para que llegue más lejos de lo que ustedes hasta el día de hoy han llegado. ¿Amén o no amén? ¿Qué queremos lograr con esto? Que nuestros hijos sean menos pecadores que... ¿Cuántos papás que están aquí cometieron errores? Y dicen, yo no quiero que mis hijos ¿qué? Pasen por lo mismo. A eso se le llama proyección. Y eso es lo que la palabra del Señor nos habla cuando hablamos de saetas. Una proyección es impulsar. Y los padres terrenales deben proyectar a sus hijos. Si usted es papá, y si Dios le dio la bendición de serlo, usted tiene que dejar a sus hijos mejor de lo que sus papás lo dejaron a usted. ¿Amén o no amén? Si usted no fue profesional, sus hijos deben ser profesionales. Si usted siempre vivió en arriendo, oremos para que el Señor le permita dejarle a sus hijos un hogar propio, una casa propia. Es decir, que usted deje a sus hijos mejor de lo que sus papás lo dejaron a ¿quién? A usted. Y nuestro Padre Celestial ni hablar. Nuestro Padre Celestial a toda hora piensa en proyectarnos, porque Él piensa mucho más de lo que nosotros mismos hemos pensado en nosotros. Nuestra vida llegará lejos en Dios y con el Señor. Él nos proyecta. Pero escúcheme, una flecha, la flecha, necesita un artefacto que la impulse. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? El arco. ¿A qué nos referimos con el arco? El arco es la manera en cómo tú impulsas a tus hijos. ¿A qué me refiero? ¿Será que un hijo llegará lejos cuando su papá lo impulsa a madrazos, a regaños, a antivalores? Es que usted no sirve para nada. Es que usted maldigo el día en que nació. Es que lo trata mal, le dice malas palabras, lo insulta. ¿Será que ese hijo llegará lejos? Lanza el arco y ¿hasta dónde llega? Ahí al suelo. No llega lejos. Cuando hablamos de arco, estoy hablando del método de crianza. Estoy hablando de la forma en que usted está criando a sus hijos para que entonces sean proyectados lejos. Porque si usted usa un arco que no impulsa bien, escúcheme, sus hijos no van a llegar ¿qué? ¿Qué palabras, qué cosas usted está usando? ¿Cuál es el método de crianza suyo? Yo conocí una señora que decía, le doy porque a mí también me dieron. Y eso cogía y... ¿Sabía usted que estamos pasando por momentos complicados? Ayer hablábamos en una clase de que en estos días se aprobó una ley que dice
que ya no se puede castigar a los hijos? Muy contraproducente. Por unos lados es bueno, pero por otros lados, porque no estamos de acuerdo con el maltrato. ¿O alguien está de acuerdo con el maltrato? No estamos de acuerdo, pero hay que disciplinar a los hijos. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Qué arco vamos a usar? ¿Qué método? Si usted, papá, fue criado a insultos, si usted, señor, señora que está aquí, usted no tuvo la mejor crianza, le tengo que decir que hoy Dios le quiere dar la mejor crianza. Amén, porque ya hay padres aquí adultos, señores, personas ya muy adultas, que ya no pueden retroceder el tiempo de la forma en que sus papás los criaron. De pronto con violencia, de pronto a los berracazos, como decimos algunos. Pero sabe, le quiero decir, la proyección es usar un arco muy bueno. Cuidado de la manera en que estás impulsando a los hijos. Algunos nos parece cursi o bobo hacer cosas como, hijo te amo. Vamos a ser sinceros. No vamos a levantar la mano porque no queremos aquí saber muchas cosas, pero sí reflexionar. Pero ¿cuántos adultos que están aquí, ya que no viven con sus papás, nunca recibieron un te amo de su papá o de su mamá? Cuando eran niños. Los hombres, sobre todo los varones, nunca recibimos un abrazo de papá, porque eso no hacen los varones. Lo que nos parece cursi o bobo, escúcheme, tiene un valor inigualable para la crianza de un hijo. ¿Amén o no amén? Y yo le quiero decir con todo mi corazón, no esperemos. Yo tuve que ver a mi abuelo fallecer, a mi abuelo, el papá de mi papá, y recuerdo que uno de sus hijos, por la distancia que había, el día que él murió en el cajón, se botó al cajón y lloraba y le decía, te amo papá, pero ya no escuchaba. Y yo le quiero decir hoy, replantee qué arco va a usar para sus hijos. ¿Qué va a usar usted para ellos? Conozco pastores que fueron criados de esa manera y que el Señor los alcanzó. Y el día que tuvieron sus hijos, sus hijos fueron a abrazarlos y una resistencia, y a veces uno lo persiste. El pastor es muy afectivo, ¿no? Muy dado al afecto, y a mí me gusta abrazar. Y a veces uno siente el rechazo de algunas personas y uno discierne cómo fueron como niños. No recibieron cariño de sus papás ni de sus mamás. Entonces se resisten. No lo haga. No quiero eso. ¿Qué arco estás usando? El Padre Celestial, Dios, es puro amor. Y la forma en que nos alcanzó fue ¿cómo? Con amor. Si el Padre Celestial nos da eso, nosotros como padres, ¿a qué estamos entonces demandados a hacer con nuestros hijos? ¿A criarlos con qué? Con amor. Y por eso yo le digo, papá que está aquí, decía un pastor, los hijos son prestados, y eso es verdad, porque un día crecerán y se irán de casa. Por eso, ya resulté hablando de esposos, ¿no? Por eso, esposo, valore a su vieja, porque el día que sus hijos se vayan, usted se va a quedar es con ella. La gloria al Señor. Esposa, valore a su viejo, porque ese hijo que va a crecer y se va a ir y usted va a tener solo a su qué. Por eso los hijos cuando crecen, ya la relación de los papás no debe girar en torno a ellos, sino los hijos deben girar en torno a ¿quiénes? A los papás. Después hablaremos de eso, ¿ok? Estamos hablando de los hijos hoy. Amén. Papás, desen la pela. Desen la pela. ¿Por qué razón? Escúcheme. Porque el Padre Celestial nos proyecta también. ¿Y qué necesita una flecha, un hijo, para ser proyectado muy lejos? ¿Qué necesita para que llegue extremadamente lejos? Necesita una cosa. Versículo 4. Como saetas en manos de ¿qué? ¿Del qué? ¿Del qué? Escúcheme, ser buenos padres no es para cobardes. Otra vez. Ser buenos padres no es para qué, para cobardes. Proyectar a los hijos requiere esfuerzos de un valiente. ¿Amén o no amén? Por eso, ser papá no es cosa de cobardes, es para valientes.
Y llegará muy lejos esa flecha, ese hijo, si tu papá eres un valiente. Y el único que te puede dar la valentía es el Señor. ¿Amén o no amén? El texto me habla de cantidad de hijos. Nosotros ya no tenemos cantidad de hijos. Nuestra cultura es de tener 1 o 2. Pero aún así el principio se conserva. El principio de que hay que proyectarlos. Los hijos son proyecciones. Cuando veamos a los hijos como proyecciones, según el concepto de Dios, entonces serán ideales. Amén. Ore al Señor por sus hijos y pídale a Dios que lleguen mucho más lejos de lo que usted ha llegado. Ore al Señor para que sus hijos se paren en sus hombros y puedan ver mucho más lejos de lo que usted vio en la vida. No los trate mal. Si usted insultó a sus hijos, si usted les dijo palabras hirientes, si están vivos, es el tiempo de arrepentirse y de hablar de eso. No espere a que alguno de los dos muera para entonces ahí sí desahogar y abrir el corazón y decirle, hijo, perdóname, o el hijo, papá, mamá, perdóname, cuando ya ni te escucha. En el oficio de servir al Señor he estado en cualquier cantidad de funerales, cantando, predicando, he estado acompañando en el cementerio. Y he podido ver y he podido analizar las familias en el momento de su funeral, como aquellos que fueron hijos buenos y aquellos que fueron hijos malos. Los hijos que fueron malos, particularmente, gritan y se desmayan. Porque les duele la partida, porque no le pudieron decir las cosas, perdón, nunca. No espere eso. Y yo quiero retar a los que están aquí, que hoy cuando salgamos de la iglesia, hagamos una llamada a papá y a mamá. Yo los quiero retar. Yo los reto. Si usted es un valiente, lo reto a que lo haga. Llámelo. Llámelo. Papá que está aquí, yo lo reto a que usted cuando salga de acá hable con sus hijos y les pida perdón. Dice Malaquías, una hermosa profecía, que en los últimos tiempos Jesucristo, refiriéndose a Jesús, dice que hará volver el corazón de los ¿hacia quiénes? Y el de los solo es posible con Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que nuestra iglesia necesita más predicaciones acerca de la familia? La necesita y vamos a estar predicando de eso. Estoy hablando de una serie que le quiero decir hoy, mi hermano, los hijos son proyecciones y yo lo quiero retar a que usted salga de acá hoy a hacer algo. Porque es que una prédica no se puede quedar, mi hermano, en ay, el pastor predica lindo, ay, sí, hoy nos habló la palabra. No, eso es acción. Y si usted no hace esto, escúcheme, no espere al día en que ellos mueran, bien sea hijo, bien sea papá. Porque ¿quién de nosotros tiene la vida en este tiempo, en este terreno, en esta tierra comprada, en este mundo? La podemos perder en cualquier momento. Como familias y como iglesias, proyectemos a nuestros hijos sobre todo una cosa. Escúchenme. Proyectémoslos sobre todo a una cosa. Escúcheme. A que le sirvan a Dios. Otra vez. Proyectemos a nuestros hijos a que le sirvan a ¿quién? Si usted los puede proyectar a que sean buenos administradores, buenos profesionales, eso es importante, también cabe, pero lo más importante es que crezcan con el temor del Señor. Lo más importante es que, porque yo creo que en nuestra iglesia infantil, en nuestros niños, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay maestros, hay apóstoles. Yo lo creo. Yo creo que nosotros estamos criando, estamos levantando y me meto. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene que ver en esto. Amén. No le dejemos la crianza a Bad Bunny. No le dejemos la crianza a YouTube, ni a los colegios siquiera. Dejémosle la crianza al Señor, al Señor, a usted como papá y, ¿por qué no?, la iglesia de laditos ayudando. ¿Amén o no amén? Proyectémoslos. Los hijos según Dios son proyecciones. Eso los hace ideales. Y tercero y último, porque tenemos nuestra ceremonia de presentación de niños hoy. Hasta aquí hemos visto cómo son los hijos ideales según Dios. ¿Qué son? Primero, premios. Segundo, proyecciones. Tercero, versículo 1 del 128. Pasamos al 128 para hablar de hijos en la parte que nos habla de hijos. Dice el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a ¿quién? A Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá como. Tu mujer será como vid
que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y el 4 y último, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a quién. Aleluya, amén. Aquí encuentro cómo son los hijos ideales según Dios. Primero, premios. Segundo, proyecciones. Y tercero, productivos. ¿Cómo son? Dígale acá a su lado, productivos. Todas con P para que no se le olvide. Premios, proyecciones, productivos. Así son los hijos ideales según Dios. En el texto, ya el hijo no es un bebé. Ya el hijo es ¿qué? Un adulto. Versículo 1 del 128. Ya el hijo no es un niño, ahora es un adulto. Es un adulto que, según este concepto, también se usa una metáfora, y es que dice, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu ¿qué? De tu mesa. Y cuando habla de plantas de olivo, está hablando de dos frutos, o personalmente de dos plantas en el texto, que es la vid y el olivo. Y la vid y el olivo son plantas de fructificación. Son plantas que producen mucho. Son plantas productivas. Y el texto nos está enseñando que eso es lo que Dios quiere que sean nuestros hijos, sean productivos. En esta oportunidad, el hijo ya no es un niño, como le decía, sino que está orquestado por una familia. Si usted leyó el texto, va a encontrar que el hijo ya tiene esposa y que el hijo ya tiene hijos. Está hablando del crecimiento. Está hablando de que cuando sea adulto, tu hijo sea adulto, lo ideal es que sea un hijo productivo. Amén. Que sea un hijo productivo. Dios quiere que sepa todo ser humano que un hijo es productivo. El calificativo que se le da al hijo acá es bienaventurado. ¿Cuál es el calificativo? Y bienaventurado significa doblemente bendecido. El texto resalta la productividad y lo productivo que quiere Dios que sean los hijos. En otras palabras, Dios no quiere que los hijos sean perezosos. ¿Amén o no amén, papás? ¿Dónde estamos? ¿Que los hijos sean qué? Pero hay un secreto en el texto para que un hijo sea productivo. Hay solo dos secretos. El primero, el que teme a quién. Esto es indiscutible. Si usted quiere que su hijo sea productivo, sea bendecido en muchas áreas, en su área económica, en su área de salud, en su área familiar, si usted quiere que su hijo sea productivo, sea bendecido, necesita tener temor de quién. Si no tiene temor de Jehová, será alguien únicamente, pero no será hijo de Dios. Y eso es algo muy importante. Amén. Segundo, que ande en sus caminos. ¿Sabe cuándo Dios dice que una persona es productiva? Cuando anda en sus caminos. Por eso hay una tarea supremamente importante para los padres que tienen aún sus hijos pequeños o viviendo consigo en casa, y es que críen hijos con temor a Jehová y que anden en sus caminos. ¿Amén o no amén? Para que cuando sean grandes, para que cuando sean adultos, escúcheme, sean entonces hijos productivos y puedan disfrutar de las siguientes bendiciones de un hijo productivo. Versículo 2, dice el texto: cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá ¿qué? No hay nada más hermoso, una de las cosas ricas de la vida, unos deleites de la vida, es uno haber trabajado, haberse ganado un dinero y haberse podido comprar lo que tanto quería con su propio esfuerzo. ¿O no? ¿Usted recuerda lo primero que se compró con su primer sueldo? ¿Se acuerda? ¿Qué se compró? Un teléfono. ¿Cómo se sintió ese día, Julián? Cuéntanos tu historia. Porque usted fue el que trabajó por él. Lo primero que yo me compré con el primer sueldo que gané fue unos zapatos. Oiga, me duraron como unos 2 años, ole. Porque como me tocó duro para poderlos comprar. ¿Sabe? El texto nos está hablando de productividad. Y nos está hablando de que es bienaventurado aquel que trabaja y que disfruta del fruto de su ¿qué? De su trabajo. Escúcheme. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros criemos a nuestros hijos así, que crezcan siendo ¿qué? Productivos. Dígale que está a su lado, que sean productivos. Que sean productivos. Y para comer el fruto del trabajo nos habla de bienaventuranza y nos habla de que te irá bien. Eso es un gozo. También nos habla en el versículo 3 rápidamente de su pareja, del hijo que crece siendo productivo.
Para la gloria de Dios, dice el texto, que tiene una mujer también productiva, como vid que lleva ¿qué? Fruto. Escúcheme, papás que están aquí, debemos orar por los esposos y las esposas de nuestros hijos. ¿Amén o no amén? Otra vez, papá y mamá, aunque sus hijos estén pequeños, desde ya hay que comenzar a orar por la esposa o el esposo de esos hijos. Amén. Porque, escúcheme, no hay nada más feo que uno en la casa trabaje y los otros gasten y no ayuden. Amén. No hay nada más terrible que uno produciendo y los otros destruyendo y gastando. ¿Amén o no amén? ¿Somos claros o no? Para la gloria de Dios, este hijo productivo tiene una esposa que es productiva y tiene unos hijos productivos. Aleluya. Y le quiero decir una cosa. ¿En cuántos hogares pasa esto? Que uno se mata en el lomo y los otros malgastando. ¿Cuántos hogares pasa eso? ¿En cuántos hogares pasa esa realidad? Cuidado, papás, con alcahuetear una cosa en sus hijos. La pereza. ¿La qué? Bien decía mi papá. Mi papá me decía esto. Y yo creo que a su papá a usted también se lo decía. La pereza es la causa de la pobreza. Y le quiero decir a usted hoy, mi hermano, mi amigo, si usted quiere criar hijos productivos, no alcahuetee la pereza. Yo de alguna manera le doy gracias al Señor por haber sido criado en el campo. Porque le enseñan a uno a... ¿Quiera o no, papá? Mi papá un día con toda sinceridad, estábamos trabajando allá, cercando, cargando postes, haciendo huecos. Y me dijo, yo sé que usted quiere que llueva. ¿Sí me decía? Yo le dije, no, ¿por qué? Dijo, porque cuando yo era niño, yo quería que lloviera. Escúcheme, no alcahuetee la pereza. ¿No alcahuetee qué? Oiga, hoy en día nuestros jóvenes sufren de pereza. Se levantan por allá a las 11, una. No. Papá, no alcahuetee la pereza. Porque si usted alcahuetea la pereza desde niño, escúcheme, posiblemente esa flecha, ese hijo, no va a ser productivo en su adultez. O va a sufrir mucho. O va a sufrir mucho. ¿Amén? Si usted quiere enseñarle algo bueno a su hijo, enséñele a trabajar. ¿Amén o no amén? ¿De verdad? No alcahuetee la pereza. Y voy terminando con esto. Los hijos así son como olivos plantados ¿qué? Alrededor de una mesa. Cuando yo tenía como unos 10 años, le dije a papá, contrate un obrero porque voy a hacer un galpón. Y empecé y metí 5 pollos. Y todas las mañanas cuando estaba en el colegio, mi mamá se levantaba a las 4, nos levantábamos a las 4 de la mañana, yo viajaba. Y hacía maíz, ¿cómo se llama? Palomitas de maíz con dulce, los metía en una bolsa y vendía en el salón. Era productivo. ¿Y sabe? Eso quién me lo inculcó, mis papás. Y le doy gracias a Dios por ellos, porque me inculcaron eso, a trabajar. Y cuando usted, sus papás o uno como papá inculca a sus hijos a trabajar, cría hijos productivos. ¿Amén o no amén? Voy terminando con esto rápidamente. Una realidad, una esposa noble. Esposas. Una esposa noble y unos hijos obedientes son la mayor riqueza que un hombre puede poseer. Aleluya. ¿Está de acuerdo conmigo? Y cierra el texto con el versículo 4, por favor, diciendo: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así será. Un hombre productivo es un hombre bendecido. Los hijos ideales, según Dios, son productivos. Y concluyo con esto. Los hijos ideales, según Dios, son premios, proyecciones, productivos. Amén. Esto es lo que quiere y lo que piensa Dios de los hijos.
Esto es lo que quiere y lo que piensa Dios de los hijos. Por eso, papás que estamos aquí, tenemos una responsabilidad. Aquellos que queremos ser padres, tenemos una responsabilidad. Aquellos que somos hijos, tenemos una responsabilidad de sentirnos premios, de ser proyecciones y de ser productivos aún, siendo adultos. Amén. Y este es el diseño de Dios para ellos. Amén o no amén. Muy bien.